Buenas, jóvenes. Estamos entrando a nuestra semana número 10 y ahora tenemos este buen tema diferente, no lo hemos visto en cálculo, acerca de la serie de Fourier, ¿no? Es una serie un poco especial que vamos a trabajarlo de manera especial. eh, Vamos a determinar sus coeficientes. O sea, el objetivo en esta parte es básicamente analizar la serie de Fourier, pero a través de sus coeficientes. Cómo construir la serie de Fourier utilizando sus coeficientes. Entonces, tenemos como objetivo principal la serie de Fourier. Pero también como caso un poco especial, la serie de Fourier para funciones pares y para funciones impares, como caso muy particular, ¿no? Esa es, digamos, la esencia de esta semana. Entonces los contenidos son serie de Fourier, los coeficientes y tenemos las funciones pares e impares aplicado a la serie de Fourier. Eh, en primer lugar, la serie de Fourier de una función, ojo, de una función periódica, me interesa de manera especial la zona solamente periódica, claro. Entonces la función f está bien definida cuando me dan su regla de correspondencia en la parte periódica. Bueno, puede ser que la parte periódica vaya de 0 a pi, de 0 a 2pi, qué sé yo, puede ser cualquier número, ¿no? De -1 a 1, de 4 a 3. En esta oportunidad, a P le vamos a llamar semiperiodo, ¿ya? Entonces, en este caso, el intervalo, ¿no? El intervalo en donde va a actuar la función va desde -p a p. Es una forma de notar el periodo, ¿no? De repente puede ser también de 0 a 2pi. También puede ser, porque al final es una función periódica, ¿no? Entonces vamos a convenir en llamar de p al semiperiodo, ¿ya? Esto sería nuestro semiperiodo. Periodo, es decir, por ejemplo, de repente nuestro intervalo abierto de repente va desde -pi hasta pi. Por ejemplo, entonces para este caso especial, el semiperiodo sería pi. Claro, pero el periodo, que es 2p, sería 2pi. Claro, vamos a tratar de utilizar en esta clase la notación 2p para periodo, ¿no? No, va a depender mucho del libro donde tú estés trabajando, pero vamos a considerarlo de esa manera, ¿ya? Más o menos esa es la idea que queremos trabajar. Claro, si a mí me dan de repente un intervalo que vaya de 0 a 6pi, entonces podemos adaptarlo porque el periodo sería 6pi. Claro, 6pi. Entonces el semiperiodo sería 3pi nada más. No olvidemos que el periodo es la longitud del intervalo, ¿no? Punto final menos el punto inicial. Puede ser así y lo adaptamos desde -3pi hasta 3pi. Ahí está. Como es una función periódica, se puede decir que este es un representante
de la función, ¿no? Un representante de un periodo. Muy bien, entonces la función que tenemos se va a, digamos, descomponer en un coeficiente A0 sobre 2. En primer lugar, este coeficiente está fuera, ¿no? Como se nota, fuera de la serie. Fuera de la serie. Entonces, para este caso, el A0 que estamos trabajando vendría a ser 1, acá está, 1 sobre el semiperiodo de la integral. Esta es una integral definida desde menos p a p de la función que te dan. Te van a dar la función frecuentemente en el periodo con divisiones de por tramos de la función. Ahí tenemos, digamos así, nuestro A0, que es clave para nosotros, ¿no? Entonces, la idea de esta semana es, si tengo una función periódica y quiero construir su serie de Fourier, entonces hay que seguir estos pasos. Ejemplo, por ejemplo, ¿no? Tengo digamos así, esta serie, esta función f. En primer lugar, notamos por la longitud que tiene desde -1 a 1, podemos notar que el periodo, que le podemos llamar t o también 2p, es 2. Claro, la longitud, la diferencia, ¿no? Entonces va a aparecer para nosotros el semiperiodo como 1 entonces. Es una manera de expresarlo, ¿no? Una forma de expresar. Entonces, podríamos utilizar esta relación de acá para hallar o calcular, digamos así, el A0 que tenemos allí. Podría ser de esa manera, ¿no? El A0. Entonces, para nuestro caso, el A0, el coeficiente independiente que se tiene, para nuestro caso sería 1 sobre el periodo. 1 sobre el semiperiodo, perdón, 1, de la integral de menos p a p de la función, es decir, desde -1 a 1 de nuestra función, con respecto a x. Ahora, otra forma, mirando la regla de correspondencia, es poder dividir esto en dos partes. Claro, ¿por qué? Porque no podemos hacerlo de frente. Que vaya desde -1 hasta 0 de la función, más desde 0 hasta 1 de nuestra función. Ajá. Ahora voy a utilizar su regla de correspondencia que me están dando. Nótese, 2 para de -1 a 0. Entonces, acá sería la integral de -1 a 0. La función sería 2 de dx más la integral desde 0 hasta 1 de la función 5, función constante. Por lo tanto, acá sería 2x
evaluada de -1 a 0 más 5x evaluada de 0 hasta 1. Es notorio que si nosotros evaluamos, saldría, fíjense, saldría 0 menos, ahora sí, evalúen -1, -2. Evalúen 1, la otra expresión, y luego evalúen 0. Conclusión 7. Ahí tenemos una forma, al menos una manera de calcular el coeficiente a sub 0. ¿Ves? Interesante. Sencillo en su forma. Ahora, cuando uno mira esta expresión, podemos notar algo más. Vean, eh, lo voy a multiplicar a 2 al numerador y al denominador. Entonces sería 2 sobre 2p, que es el periodo. Vamos a llamarle t. Ahora, la integral desde menos p a p es equivalente. ¿Por qué? Porque es periódica. Es equivalente a la integral de 0 hasta el periodo de la función. Nota, esta es otra manera de calcular el A0. Claro está que me tienen que dar la función desde 0 hasta el periodo, ¿no? Más o menos esa es la idea que deberíamos tener, ¿no? Si te dan desde 0 hasta el periodo, entonces podríamos hacer de esa forma. O si no, acá viene digamos, la importancia, 2 sobre el periodo de la integral de cualquier valor que quieras dentro del dominio hasta el dominio más el periodo de la función, también en forma general. ¿Por qué? Porque de repente a ti no te dan de -1 a 1, sino te dan desde 4 a 9, por decir así. Entonces, podríamos utilizar para estos casos esta última expresión de acá. ¿Ah? Entonces, con esta idea ya podríamos calcular el A0. Y eso es lo que vamos a hacer en clase, poder determinar el A0 en cada una de las expresiones que vamos pensando y vamos construyendo. Como ves, es bonito, sencillo en su forma. Puede tener más regla de correspondencia, no hay problema. Ejemplo de acá, mira, de -1 a 1. Entonces se adapta muy bien a esta propiedad, ¿no? Muy bien se adapta a esto. Entonces, profesor, ¿y qué pasa si hubiera sido de 0 hasta 1 y de 1 a 2? Ah, de 0 a 2. Entonces, muy bien se adapta a esto que está acá. Ah, de esa manera, ¿ves? Así es, así es. Pero bueno, en este caso, perdón, acá abajo, no es así, ¿no? Claro, de repente a ti no te dan eso, sino acá te dan, por decir así, de 50 hasta 51 y luego de 51 a 52, ¿ves? Entonces uno dice, profesor, pero ¿cómo voy a hacer eso? Ah, muy bien, se adapta a esta última que está acá, donde el D está en el dominio y es 50, ¿ves, no? 50. Va a depender mucho de la expresión que utilices. Sí, sí, va a depender mucho de eso. Entonces, tener en cuenta estas tres propiedades importantes que nos permite calcular. Ahora, cuando uno transforma a la serie Fourier, aparece una serie en esta parte desde el 1
Ojo, desde el 1 hasta el infinito, pero da la casualidad de que va a estar en términos del coseno y del seno. Eso es lo interesante. En otras palabras, cualquier función podemos transformarla a su serie de Fourier, es decir, en términos de senos y cosenos. Ya de por sí ya es un poco peculiar, ¿no? Transformar un polinomio en una serie de senos y cosenos, ya es particular, ya. Pero si ustedes ven el argumento, en ambos es igual, es idéntico. Claro, es el valor de n. ¿Quién es n? N es la constante que va corriendo desde 1 hasta el infinito. N lo dejamos nada más. Npi sobre el semiperiodo para este caso. Igual para el seno también. Npi por el semiperiodo de la variable incógnita. La variable lo dejamos nada más. Ahora, ¿cuál es el detalle de acá? El detalle, jóvenes, es estos coeficientes. Claro, eso, justo lo que queríamos ver. El AN y el BN. Si ustedes ven en la parte inferior, por favor, vean la similitud que hay entre AN y BN. ¿No? Es muy similar, solamente que cambia la expresión coseno y seno en determinados casos, ¿no? A ver, un ratito, chequéenlo, por favor. Es una forma de expresarlo. 1 sobre P, acá está 1 sobre P, semiperiodo, de la integral de menos P a P de la función, claro, por el cos de la misma expresión que está ahí arriba, ¿no? La misma expresión. Ahí está, eso podría ser. Ajá. Y tenemos en esta parte una situación un poco peculiar. Vean un poco la idea, ¿no? N por pi sobre P. Esta expresión N por pi sobre P, podemos hacer una pequeña modificación. Claro, por 2 arriba, y por 2 abajo. Es decir, N por 2pi sobre el periodo, arriba y abajo por 2. Pero da la casualidad de que 2pi sobre el periodo es una constante que le vamos a llamar, algunos lo llaman frecuencia angular. Sí, frecuencia angular, omega o W, ¿no? Depende del nombre que se le da, ¿ya? Entonces, para nosotros, una frecuencia angular es 2pi sobre el periodo. Sí, en base a eso, sobre el periodo. Entonces, podríamos expresar también la expresión que está acá adentro, ¿no? Podríamos representarlo como n omega por la variable x, por decir así. Es una forma de expresarlo, ¿no? Ahí tenemos. De igual manera ocurre aquí, ¿no? Ahí está.
igual manera ocurre en esta parte. En otras palabras, con esta observación ya podríamos nosotros calcular el AN y el BN. Si logramos eso, reemplazamos aquí en la parte superior y se obtiene la serie de Fourier. O sea que la función se transforma en una serie de senos y cosenos. Eso es lo, digamos, lo bueno de esto. Es una buena aproximación a ello, ¿no? Es lo favorable. De acá podríamos calcular el AN y el BN también, como lo vamos a hacer en clase, ¿no? Vamos a trabajar con esta expresión también. Acá vamos a borrar con lo que tenemos, ¿no? Y de igual manera vamos viendo cada una de estas expresiones durante la semana. ¿Ya? Espero que esto nos ayude a entender este buen tema de serie Fourier para las cosas que van a venir más adelante. Bien, les espero, jóvenes, esta semana.